Comparece el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza. Legisladores piden su renuncia. Él responde que el sacrificio político no es necesario. El alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo, amenazado por un grupo criminal, rinde su declaración. Hablaremos con el comisionado de seguridad en Morelos, Alberto Capella. Estados Unidos actualiza su alerta de viaje para México. Incluye destinos turísticos. Le diremos de cuáles se trata. Donald Trump visita Yuma, cerca de la frontera con México, y alista mitin en Phoenix, Arizona. Además, hoy se celebra en México el Día del Bombero, y aquí unos datos sobre esta efeméride y una felicitación en su día. Este 22 de agosto se conmemora en México el Día del Bombero, fecha en la que se creó el primer cuerpo de estos servidores en el puerto de Veracruz en 1873, mientras que en 1922 se expidió el reglamento para esta corporación y en 1951, por decreto presidencial, se le otorgó el carácter de heroico cuerpo de bomberos. Además de prevenir y controlar incendios, estos héroes apoyan a la población en casos de inundaciones, desastres naturales y accidentes, incluso a costa de su propia vida. Azucena Uresti, como siempre le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. El día de hoy, a 6 semanas de que se abriera el socavón en el Paso Express en Cuernavaca, Morelos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, compareció ante el Congreso. Fue cuestionado, sin embargo, es importante señalar que hasta ahora no se ha señalado a los culpables y los deudos de las víctimas no han sido indemnizados. Lo que en un principio parecía una sencilla reunión de trabajo con la tercera comisión de la permanente en el Congreso, se convirtió en una lluvia de reclamos para el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Algunos senadores y diputados no solo lo cuestionaron y responsabilizaron por las presuntas negligencias y errores que provocaron el socavón en el Paso Express de Cuernavaca, sino también pidieron su renuncia. El Paso Express de Cuernavaca es lamentablemente sinónimo de muerte, corrupción, caos e impunidad. La tragedia ocurrida el pasado 12 de julio, que acabó con la vida de 2 personas, ¿no lo mueve a presentar su renuncia, secretario? El funcionario respondió que no es momento de abandonar el barco a media agua, que debe haber responsables por el accidente que le quitó la vida a 2 personas y que la Secretaría de la Función Pública será quien lo señale. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político. Secretario, ¿sí importa que haya un responsable político de esto? Me temo que usted tiene que renunciar. O sea, los responsables políticos son importantes porque en los tramos de supervisión en este tema usted fallaron sus responsables directos. Los legisladores también reprocharon a Esparza que el mal trabajo de las constructoras Aldesa y EPCOR, así como las omisiones de diversas instancias, incluyendo la Secretaría a su cargo, causaran la pérdida de vidas humanas. Póngase en el lugar de las víctimas. Seguro que a usted sí lo hubieran rescatado. Hubiera llegado un helicóptero del ejército a darle oxígeno. Fue Protección Civil Estatal quien pidió que nadie más interviniera en esto. No fue la Secretaría. La Secretaría llegó a apoyar y apoyó. Protección Civil Estatal nos pidió que proporcionáramos 2 grúas, que se proporcionaron. Nos pidió que se proporcionaran 2 trascabos, que se proporcionaron.
Ruiz Esparza recordó a los legisladores que el dictamen realizado por peritos independientes concluyó que fueron la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y una acumulación extraordinaria de agua provocada por una lluvia intensa, lo que provocó el socavón. Y negó que el gobierno de Morelos les hubiera reportado algún problema antes del accidente, como aseguró el gobernador Graco Ramírez. No hubo una sola de él. Él lo único que hizo fue mandar un oficio que quisiera yo dejar aquí con el señor senador Cordero. Son 2 oficios en donde pide se llame Paso Express Tlahuica. Y en el texto que dirige a su servidor no hay referencia alguna, problema, al contrario. Al final de la comparecencia, el secretario insistió que la dependencia a su cargo dará puntual seguimiento para lograr que las empresas asuman su responsabilidad y respondan hasta llegar a las últimas consecuencias sin impunidad. Tiene que haber responsabilidades desde el secretario, los funcionarios, las empresas, los supervisores, los coordinadores y todo aquel que tuvo que ver con esto. Creo que debe deslindarse y esa es la principal responsabilidad. Así lo he dicho y así lo estoy cumpliendo. Con imágenes de Alejandro Ontiveros para Milenio Noticias, Selene Flores. Pues así las cosas en la comparecencia hoy de Gerardo Ruiz Esparza. Mientras tanto, el Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos confirmó que sí hubo fallas y omisiones en materia estructural, constructiva, geométrica e hidráulica en la construcción de este paso, lo que provocó su colapso. En este peritaje, solicitado por Protección Civil del Estado, detallaron que el drenaje tenía 54 años de antigüedad y que debieron haberlo sustituido. En las conclusiones se destaca el hecho de que el paso de concreto, el debilitamiento de la tubería y la separación de las juntas de los tubos provocó el colapso. Pero a pesar de todas las explicaciones que hemos escuchado ya, la pregunta continúa vigente. ¿Quién o quiénes son los responsables de la pérdida de vida de 2 personas en este socavón y de la cantidad millonaria de recursos que se inyectó a esta obra? Las preguntas siguen abiertas. Por lo pronto, mañana toca el turno de comparecer al gobernador de Morelos, Graco Ramírez. La cita es a las 8 de la mañana. Recordemos que por este caso, el gobierno de Morelos y el de Cuernavaca, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, han señalado como responsable a la Secretaría de Comunicaciones, pues mientras las administraciones locales aseguran que el paso es una obra de responsabilidad federal, Ruiz Esparza dice que el problema del alcantarillado en particular es competencia estatal. Esta tarde el alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo, quien apareció en un video siendo extorsionado, amenazado y humillado por integrantes de un grupo criminal, el Grupo de los Rojos, rindió su declaración ante el Ministerio Público de Morelos. Más temprano, el alcalde aseguró que él no es el único que ha sido amenazado, sino que en total son al menos 11. Debido a ello, el fiscal del Estado, Javier Pérez, hizo un llamado a todos los funcionarios que hayan sido víctimas para que declaren y puedan investigar. No los vamos a criminalizar de manera inmediata, por eso es que se les invita a que acudan a la institución a declarar y a denunciar a todas las personas que los estén fastidiando, que los estén extorsionando. Si esta conducta sigue y ellos participan en estos hechos, el día de mañana se les puede cambiar una situación jurídica y la situación de víctima pudiera ser hasta de probables responsables, ¿no? Que puede existir una coparticipación si es que están destinando dinero del erario público. Es oportuno recordar casos como el de Gisela Mota, de 33 años de edad, quien en enero del 2016 fue asesinada justo el día que tomó protesta como alcaldesa de Temisco en Morelos. Un comando de los Rojos ingresó a su casa, la sacaron de su cuarto y le dispararon frente a su familia. 2 de sus ejecutores fueron abatidos y 3 más detenidos, según la estadística de la Asociación de Autoridades Locales de México. Entre 2006 y 2015 han sido ejecutados a balazos 71 alcaldes, además de otros servidores públicos. Esperemos que el caso de los alcaldes que hoy denuncian amenazas no sean pronto parte de las estadísticas, pero le agradezco mucho que nos tome la comunicación esta noche el comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella. ¿Cómo está, comisionado? Buenas noches. Buenas noches, un saludo. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Ha declarado ya el presidente municipal de Mazatepec respecto a estos hechos en los que se vio involucrado, comisionado? Bueno, en 2 vías acudió voluntariamente y también el fiscal había emitido un citatorio. Yo quiero hacer un poquito de remembranza, Susana. Este tema no es un tema que surja el fin de semana a raíz de este video.
En el mes de marzo, en una comparecencia a la que fui invitado para presentar los avances en materia de prevención por parte del Congreso del Estado, señalé que cuando menos había una hipótesis muy bien sustentada de que 13 alcaldes de los 33 estaban probablemente pagando entre 50 y 100 mil pesos mensuales al grupo delictivo que encabeza Santiago Mazarí, estos alcaldes particularmente de la zona sur del estado. En esa comparecencia yo pedí respetuosamente a los alcaldes a que acudieran de manera voluntaria y nos señalaran si eran víctimas de este tipo de situaciones. No hubo uno solo, bueno, cuando menos uno, que señaló la posibilidad de alguna conversación de personas desconocidas en la que le pedían cierta cantidad de dinero. De los demás ha habido una omisión absoluta. También señalé en el mes de abril que en dado caso de que los alcaldes no colaboraran, y al momento de no colaborar evidentemente complican en el marco del nuevo sistema de justicia penal las investigaciones tanto ministeriales que puedan llevar a los responsables a pagar el tipo penal, y tampoco lo hicieron. Entonces, ahora que surgen estas imágenes tan escandalosas, bueno, pues ahora asumen una situación en donde dicen, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque pues ya evidentemente no lo pueden negar, ¿no? Claro, pero entenderá que el tema se llama miedo, se llama amenaza, extorsión, miedo a que te maten, a que maten a tu familia. No podemos asumir un tema de responsabilidad institucional partiendo del miedo. Somos funcionarios públicos y los funcionarios públicos tenemos evidentemente los... ¿Sí? A ver, perdimos la comunicación. Vamos a recuperarla. Mientras tanto, ¿les parece? Vamos a hacer un paréntesis mientras recuperamos al comisionado de seguridad de Morelos y vamos a escuchar parte de lo que ya está diciendo Trump en este esperado discurso en Phoenix, Arizona, después de haber visitado la frontera con México en el día, por cierto, que se actualiza la frontera de viaje. Regresamos, vamos un minuto con Donald Trump y regresamos a concluir con el comisionado de Morelos. De mi primer discurso en un meeting. La multitud era tan grande, casi tan grande como la de esta noche, que las personas dijeron, al inicio, ¿sabes? Hay algo especial que está sucediendo aquí. Y nos fuimos ahí directamente al escenario desde el día número 1 en los debates. Nos encantan esos debates. Pero nos fuimos ahí, nos colocamos en el centro del escenario y nunca nos hemos movido de allí, ¿verdad? Todos lo hicimos juntos. Ustedes han estado ahí desde el principio, desde entonces, y nunca lo olvidaré. Créanmelo, Arizona, nunca lo olvidaré. Y estoy aquí esta noche para enviar un mensaje. Estamos plena y totalmente comprometidos con luchar en aras de nuestra agenda y no nos detendremos, sino hasta que hayamos hecho el trabajo. De este discurso que apenas arranca Donald Trump, muchos han dicho parece un mitin de campaña después de los malos días que ha tenido el presidente de Estados Unidos, pero lo que nos interesa ahora es recuperar la comunicación con el comisionado de seguridad en Morelos, Alberto Capella, quien ya está en la línea de nuevo. Le decía, comisionado, que esta repliegue de algunos presidentes municipales debe ser motivado por el miedo o supone otra cosa, comisionado. No, yo le comentaba lo siguiente, mire, no podemos partir asumiendo una responsabilidad institucional de ese nivel de una situación de miedo. Somos como servidores públicos doblemente responsables de cumplir y hacer cumplir la ley. Si la ley nos establece que si somos víctimas de un tema de extorsión, tenemos que acudir a las instancias correspondientes, estatales o federales, a denunciar de lo que somos testigos o lo que nos consta, ¿no? Si no lo hacemos, pues no somos víctimas, somos parte del problema, estamos cooptados y esa es una situación importante. Pero una cosa que es muy importante subrayar es que hace 4 años el gobernador del estado, Graco Ramírez, asumió con mucha responsabilidad el tema del mando único. Imagínense las policías municipales de estos municipios en manos de estos alcaldes. El hecho de asumir el compromiso por parte del estado y controlar el tema de lo que hacen los policías, desde las estrategias policíacas hasta los mecanismos de comunicación que manejan, era precisamente partiendo de una lógica de la posible cooptación del crimen organizado en contra, evidentemente,
de autoridades municipales. Déjeme hacerle un par de preguntas, si es tan amable, comisionado. En estos 13 presidentes municipales que usted dice tenía ya detectados en el mes de marzo, ¿sabían del caso específicamente del alcalde de Mazatepec? El alcalde de Mazatepec fue citado en el mes de marzo, no sé si compareció en marzo o en abril, por parte de la unidad en contra especializada en contra del secuestro y la extorsión. El alcalde siempre se mantuvo dispuesto, ya sabemos por qué, evidentemente, en querer evidentemente participar y apoyar cualquier labor de investigación. Sí. Se han hecho operaciones importantes, en las últimas 6 semanas ha habido detenidos en esta zona de mucha trascendencia, y una cosa que hay que subrayar y destacar, Susana, es que las personas que participan probablemente en estos hechos tan lamentables, en su gran mayoría ya fueron detenidos. No quiero adelantarme a probablemente lo que las forencias de la Fiscalía, después de que analicen a fondo el video, pueda establecer, pero ya hay prácticamente un desmantelamiento en un 85% de esta organización criminal. Estos hechos son de diciembre del 2015, no son hechos recientes. Así es. Y nunca fueron evidenciados por el alcalde, ¿no? Esa es una realidad. Pero me dice que usted en marzo ya tenía detectado que sí estaba incluido en esta lista el alcalde de Mazatepec. El alcalde de Mazatepec fue citado, incluido en esta lista. Sí, lo tenía usted evidentemente detectado. Nunca se negó a participar, hay que reconocerlo. Hemos tenido comunicación permanente con él, pero no estamos en un estado de indefensión como lo quisieran manejar. Yo creo que hay algunas situaciones que se manifiestan y se dicen en ese video que él también tiene que aclarar, ¿no? Como sus situaciones o actuaciones como funcionario público en las áreas del sistema penitenciario anteriormente. Yo creo que esos temas se tienen que aclarar. Y revisar cuáles eran los vínculos. Segundo, si conoce los temas de seguridad pública, cómo se deja atrapar tan fácil y va voluntariamente a una reunión a ciegas con personas que están vinculadas a probablemente actividades ilícitas, ¿no? Entonces todos esos hechos son hipótesis que tenemos que ir analizando. Y bueno, finalmente sustentan más el esfuerzo que se ha hecho en Morelos de quitar ese riesgo de las policías municipales en manos de alcaldes que pudieran estar sujetos a ese tipo de situación. Entonces, me dice, comisionado, que incluso van a investigar como otra línea posible que el alcalde haya colaborado en algún momento de manera voluntaria con este grupo. No hay ninguna hipótesis que se descarte por parte de la Fiscalía, hasta lo que yo sé. No es un tema que me compete a mí en mi área. Yo tengo que aportar y apoyar a la Fiscalía y a las autoridades federales en el tema, pero la lógica elemental me dice que tenemos que poder esclarecer todas las posibles hipótesis que esto se den palabra por palabra de cada una de las cosas que se dicen en esas imágenes, ¿no? ¿Es el mismo modus operandi del asesinato de la presidenta municipal de Temisco, Gisela Mota? Hay otra lógica en relación a ello que ya está avanzada, como usted sabe y bien lo comentó. Están detenidos los autores materiales del hecho, prácticamente todos eran del mismo grupo delictivo. Hay algunas hipótesis que no puedo clarificar ahorita, que están muy avanzadas en relación a estos hechos, y bueno, no partimos de una idea similar en cuanto a la pretensión de que haya querido ser extorsionada y se haya negado. Hay otra hipótesis mucho más sólida. Bueno, pues le agradezco, comisionado, esta información, y ojalá que podamos mantener el seguimiento a un caso tan preocupante como la amenaza, extorsión, colaboración o como se le llame, de los alcaldes y presidentes municipales, no solo en Morelos, sino en otros estados de la República. Así es, estamos muy al pendiente y seguiremos informando lo que vaya saliendo cada momento. Gracias, buenas noches. Hasta luego. En otro caso, las cosas se complican para Julián Álvarez, uno de los protagonistas del escándalo por supuestos vínculos con el narcotraficante Raúl Flores. Ya YouTube bajó sus videos, tiene algunos problemas también con ciertas presentaciones. Omar Ramos, cuéntanos qué capítulo nuevo hay en el caso de Julián Álvarez. Buenas noches. Muy buenas noches. En efecto, desde que supimos esta lista, desde que vimos el nombre de Julián Álvarez, ahí sabíamos que él decía en su conferencia, de hecho, que todo estaba bien, que todo seguía igual, que no iba a haber cambios, pero Julián ya tuvo cambios hoy, y varios, no solamente uno. Primero, durante las primeras horas de este día ya no estaban los videos en su cuenta oficial. Cabe mencionar que esta cuenta tenía videos con más de 200, con videos con vistas de 250 millones. Su cuenta de YouTube. Efectivamente, habían videos como Y así fue o Y te hubiera sido antes, que tenían 250 millones de reproducciones. Es muchísimo, es un volumen muy fuerte. Es un tipo que sí tiene muchas visitas en YouTube como tal. Y genera, entonces, ¿no? Genera dinero, claro. Eso por supuesto genera dinero, y ahí el asunto. Entonces,
Entonces, esto no está ahí. Obviamente nos comunicamos con la gente de YouTube en México. Ellos no quisieron dar hasta el momento ninguna declaración por políticas de privacidad. Ese fue el argumento que dieron. Por el momento no van a dar una declaración oficial al respecto, pero los videos hasta este momento siguen sin presentarse en la cuenta oficial de YouTube. Hay más cuentas, la música sigue ahí por parte de otros usuarios, pero los videos que él oficialmente ha subido ya no se encuentran en la cuenta. ¿Y qué pasa en los servicios de música, por ejemplo? Spotify, en los servicios de música, tanto en Spotify como en iTunes Music, como en música de Apple, ahí continúa. Eso sigue ahí, de hecho lo revisamos hace poquito, antes de entrar al aire, estuvimos viendo, siguen la música de Julián Álvarez. Donde no está es su canal oficial de YouTube, en eso hay que ser muy específicos. Por otra parte, Televisa dio a conocer un comunicado de prensa en el cual dice que Julián Álvarez ya no será un coach de su programa infantil La Voz Kids. Ellos comentan justamente que lo hacen derivado del anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que la empresa decidió cancelar las grabaciones de La Voz Kids y renovar el programa. Estamos viendo ahí el comunicado. Ellos dicen que solamente estaban en la primera etapa del programa, en la etapa de audiciones, que obviamente invitan a que de nueva cuenta hagan audiciones los niños, pero por lo tanto el formato que estaba ya determinado se canceló, volverán a grabar y por supuesto esto sigue planeado para 2018, eso no cambia. Para cerrar, el representante de Julián dijo que no dará declaraciones al respecto, lo único que hará es compartir, o lo que compartió a través de su Facebook, una imagen en la cual él se muestra en un caballo y le estamos viendo, aquí andamos y gracias a Dios, muy bien. Saludotes. Esa es la reacción oficial. Y el sábado está confirmado, por supuesto, hasta el momento. Estamos acreditados para el concierto que va a tener en San Luis Potosí. La cita es a las 11 de la noche, empezará a la medianoche. Estaremos presentes para ver qué es lo que tiene que decirle Julián Álvarez a sus fanáticos tras el retiro de sus videos. Vendido al 100% el concierto del sábado. Al 100%, ahí está. Está confirmado hasta este minuto. ¿Nos cuentas el lunes? Por supuesto que Gracias, sí. Omar. Gracias. Buenas noches. Y hablando de listas, esta es la que ha dado a conocer hoy el gobierno de Estados Unidos en su actualización de alerta de viaje para México. Julián Álvarez ahorita es el, vamos a decirlo, es el solista que es el número uno. La atención está totalmente a él. Creo que siempre ha sido también una persona que se ha dedicado a hacer las cosas limpiamente, ¿no? Ojalá, de todo corazón, deseamos que esto salga de la mejor manera, que salga lo más positivo para todos, para él principalmente, ¿no? Que es el principal involucrado. Yo quisiera que cualquier persona que piense así, le dijeran con una pistola en la cabeza, ¿vas a venir a trabajarme acá o vas a venir a traerme el producto de lo que vendes? Yo quisiera que ellos me dijeran, si dijeran no voy. Bueno, ahora sí vamos a ver los estados y ciudades que Estados Unidos incluyó en su alerta de viaje a nuestro país. Estados Unidos lanzó una nueva alerta de viaje y una prohibición de movilidad a sus empleados en México para 23 de los 32 estados del país, esto debido a los altos índices de violencia e inseguridad. Así, a estados como Michoacán, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Tamaulipas, que ya estaban en la lista, se agregan 7 entidades. Baja California, incluyendo las ciudades de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali. La alerta pide no viajar de noche en carreteras y advierte que enfrentamientos armados se dan a plena luz del día. Baja California Sur, incluyendo La Paz y la zona turística de Los Cabos, debido al incremento de violencia en el estado. Chiapas, donde el Departamento de Estado recomienda no usar transporte público ni salir de las áreas turísticas, a pesar de que incluye algunas de ellas como Palenque y San Cristóbal de las Casas, entre los lugares que no recomienda pisar. En Colima, la prohibición y advertencia es para no viajar en sus carreteras de noche, incluyendo el puerto de Manzanillo. Los principales puntos turísticos de Guerrero también están incluidos en esta actualización de la alerta: Acapulco, Ixtapa, Taxco y Zihuatanejo, esto por la actividad criminal y la presencia de grupos de autodefensa, así como los continuos cierres de autopistas y carreteras. Y quizá la alerta más relevante es para Quintana Roo. Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, la Riviera Maya y Tulum entran en la lista de sitios no recomendables por el aumento de homicidios y los incidentes violentos que ocurren a plena luz del día. Otros centros turísticos incluidos en la alerta son Mazatlán en Sinaloa, Huatulco y Puerto Escondido en Oaxaca, Riviera Nayarit en Nayarit, Puerto Vallarta, Jalisco y Teotihuacán en el Estado de México, debido a la inseguridad en estos destinos. Los únicos estados que no están en la lista roja estadounidense son Campeche, Guanajuato, Hidalgo, la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Milenio Noticias.
Sobre esto hablamos hoy por la tarde con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien dice que esta alerta efectivamente puede incidir de forma negativa sobre el turismo en nuestro país. Que lo personal digo con preocupación, porque evidentemente es una información que pudiera, no digo que pase, pero que pudiera pues afectar los flujos turísticos y sobre todo en un momento donde el turismo va tan bien, en donde va creciendo, donde es un sector que crece por arriba de la economía, que el crecimiento de la generación de empleo también está arriba de la economía, pues claro que nos preocupa. Aunque lo que también yo digo es que más que preocuparnos, pues nos debe de seguir ocupando y que no lo veamos como un tema que nos desanime, sino al revés, lo veamos como algo que nos obligue a hacer las cosas todavía mejor. El secretario dijo, entre otras cosas, que aunque es preocupante, no necesariamente dice reflejan la incidencia delictiva en estos sitios señalados por Estados Unidos. Mira, lo que pasa, Susana, es que no estábamos acostumbrados a que en algunos de estos destinos tuviéramos malas noticias. Si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de la incidencia, esto es del número de crímenes por cada 100,000 personas, que es como se miden las cosas en este asunto, te puedo asegurar que los niveles son muy bajos. Pero como no estábamos acostumbrados en estos sitios a oírlo, pues claro que es señal de preocupación. Bueno, pues es parte de lo que nos dijo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, respecto a esta alerta de viaje que ha dado a conocer, que actualizó hoy después de unos 6 meses el gobierno de Estados Unidos. En un video compartido en su cuenta de Facebook, en el que se le ve practicando béisbol, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la mafia del poder ya no da pelea y que va a terminar con ellos. Vamos a practicar ahora este deporte extraordinario para no dejar de macanear, pero en el béisbol ya la mafia del poder no da pelea. Los estamos apaleando mucho. Van a ver ahora cómo los vamos a terminar de arreglar en el béisbol. ¡Vamos, hey! Y mientras López Obrador dice batea a la mafia del poder, la encuesta que se realizó el fin de semana al interior de Morena para decidir el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es cada vez más polémica. Y es que aunque se señaló que es el jueves cuando se den a conocer los resultados, se ha señalado opacidad en el proceso, pues no se dieron a conocer detalles, ni el método que se utilizó, ni siquiera los jefes delegacionales o los participantes como Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Mario Delgado saben los detalles. La secretaria del partido, Jacob Polevsky, aseguró que no hay opacidad, sino se crecía y garantiza un proceso imparcial, pero partidos como el PAN y el PRD aseguran que todo es una simulación para encubrir el dedazo de Andrés Manuel López Obrador a favor de la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum. Esto ya lo veremos el próximo jueves. Por cierto, la calificadora Standard & Poor's señaló que quien gane la presidencia de México en 2018 se va a enfrentar a un liderazgo débil debido a la inexistencia de una segunda vuelta electoral y un Congreso dividido. La agencia dijo que se espera una amplia continuidad en la política económica del país si un candidato del PRI o del PAN gana. Lo contrario sería, dijo, si Andrés Manuel López Obrador de Morena se lleva la victoria. Sin embargo, opinó que en caso del triunfo del tabasqueño, los cambios no serían sustanciales en las políticas fiscal o monetaria. Y ahora que estamos en estos temas electorales, con miras a la elección presidencial, se ha dado a conocer que Mario Aburto, seguramente lo recuerda y lo recuerda bien, él está purgando una condena de 45 años por el homicidio del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1944. Bueno, pues hoy se reveló que este hombre ha pasado de asesino a maestro en el reclusorio penal 6 de Huimanguillo. Mariela Arroyo, cuéntanos los detalles sobre Mario Aburto. Buenas noches. Buenas noches, Azucena. Pues fue la directora del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, Marta Osorio Broca, la que dio a conocer que Mario Aburto Martínez pues es maestro de sus compañeros en el Centro Federal de Readaptación Social, que se ubica en el municipio de Huimanguillo, a donde el homicida de Luis Donaldo Colosio fue trasladado en julio de 2012. Al respecto, la directora del IAD informó que pues a Mario Aburto se le dio capacitación para llevar a cabo esta labor y que son los mismos reclusos los que se dan educación primaria, educación de nivel básico, también hay secundaria,
y son 18 los reclusos del Centro Penitenciario Federal los que reciben estas clases. Estar como asesor es que ellos allá adentro, ellos tienen sus reglas del CEPRESO. Nosotros solo capacitamos, damos el material, llegamos a supervisar la aplicación de examen, pero no tenemos así un contacto muy directo con ellos. Es a través de la coordinación y con el que esté de asesor, como en este caso de la persona que menciona, que nosotros la capacitamos. Está en primaria, asesorando primaria. Bueno, pues entonces está confirmado que Mario Aburto, este hombre señalado por el asesinato de Colosio en 1994, ahora es maestro o imparte clases de primaria a los reclusos de este penal. Mariela, así lo confirmó la propia autoridad. Efectivamente, cabe mencionar que también se dio a conocer que Mario Aburto recibe una remuneración por esta labor, sin embargo no se dio a conocer el detalle de cuál es el monto de la misma, Azucena. Muy bien, te agradezco la información, que tengas buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, vamos al corte, pero antes escuchamos una parte de lo que dice en este momento Donald Trump en Phoenix, Arizona. Fue tardío. Entonces les dije, quien haya actuado criminalmente en este racismo y la violencia que se ha dado, dije, debemos amarnos entre nosotros, mostrarnos afecto y debemos condenar el odio, el racismo, la violencia. Debemos redescubrir esta unión del amor y la lealtad que nos une como estadounidenses. Y luego dije, el racismo es malo, es malévolo. ¿Alguien reportó que yo dije que el racismo era malo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque son personas muy deshonestas. Entonces dije, el racismo es malo, malévolo. Bueno, escogen una frase, mitad de frase, y luego se lanzan, ¿verdad? Con todas esas peroratas, y luego empiezan a publicar cosas, dicen cosas que nadie jamás escuchó, y dicen, el tipo malo que soy. Pero bien, ¿han visto ustedes esto? Y luego uno se pregunta por qué le anda tan mal en los ratings de CNN, porque están colocando a 7 personas, todos muy negativos, y están y despidieron a Jeffrey Lord. Pobre Jeffrey. Me imagino que se estaba hartando un tanto cuanto, ¿verdad? Y quizá estaba dando la pelea y dijeron, mejor que nos deshagamos de este hombre, lo vamos a despedir. Y bueno, la violencia, aquellos que causan violencia son criminales y son golpeadores, incluyendo al Ku Klux Klan, los neonazis, los supremacistas que entonces están en contra de todo lo que para nosotros es verdad como estadounidenses. Díganme una cosa, seamos justos. ¿Puedo ser más específico en lo que digo? Digo, el mejor de mis conocimientos, incluso cuando hubo un problema grande, Barack Obama nunca dijo que tuvo lugar debido al terrorismo islámico radical. Nunca lo dijo Obama. ¿Por qué no lo dijo? ¿Saben? Porque ellos tienen una doble normatividad, porque son totalmente deshonestos y tienen una doble normatividad. Nunca lo oyeron a él decir eso. De hecho, si utilizan este término, entonces lo critican, pero entonces conmigo ellos no dicen lo dije, pero lo dije, ¿verdad? Obviamente. Bueno, pues, pero es Donald Trump de nuevo contra el expresidente Barack Obama y los medios de comunicación. Regresamos después del corte. Vamos a hablar con Luis Carlos Ugalde, el presupuesto millonario para partidos acá en México para el 2018 y además el formato del quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la próxima semana. Si marcamos la frontera entre las aguas de México y las de Estados Unidos en el Golfo de México, verás que allá hay más plataformas porque se asocian con otras empresas. Ahora en Pemex estamos haciendo lo mismo para producir más y generar muchos beneficios para México. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. Le decía que para el quinto informe de gobierno el presidente Peña Nieto va a retomar el formato tradicional
le encabezaron un acto en Palacio Nacional y emitieron un mensaje al que estarán convocados diputados, senadores, gobernadores, etcétera. Después de que el año pasado se realizó un diálogo que llamaron interactivo con jóvenes. El mensaje es el 2 de septiembre a mediodía. Un día antes, el secretario de Gobernación entregará el informe a la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y experto en temas políticos, exdirector del IFE, que esté con nosotros esta noche. Luis Carlos, gracias. Buenas noches. Hola, Azucena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues primero, Luis, ya se anunció que el presidente Enrique Peña Nieto va a retomar el formato tradicional del informe el próximo 2 de septiembre. ¿Cómo llega el presidente a su cierre del 5º año rumbo al 2018, Luis? En términos relativos, respecto a hace un año, llega en mejores condiciones porque las tasas de aprobación del presidente han tenido un efecto de rebote, es decir, venían cayendo de manera constante por los últimos 2 años y medio, llegaron a niveles muy críticos que estuvieron en 8, 10, 12, 15% de aprobación, lo cual es sumamente bajo, el más bajo para cualquier presidente en las últimas décadas, y se ha recuperado de acuerdo a la mayor parte de los estudios que se han hecho en las últimas semanas. Entonces, en ese sentido llega relativamente bien porque la economía está caminando bien, lleva ya 2 o 3 trimestres de creación de empleo, la inflación se ha elevado, pero parece que está controlándose, la renegociación de NAFTA está entrando en una fase de cierta zona de seguridad, y de esa manera yo diría que relativamente bien. Ahora, relativamente mal porque el rechazo a su partido sigue siendo muy elevado, porque la posibilidad de que el PRI gane en 2018 la presidencia es sumamente difícil, aunque yo creo que va a ser un partido competitivo, pero va a ser muy difícil, porque la mayor parte de la población piensa que la corrupción es un problema al cual no se le ha prestado atención, porque en el país hay una sensación de frustración y enojo. Entonces, las dos cosas, Azucena. Hablando de la molestia de los ciudadanos contra el presidente y su partido, pero también contra el resto de los partidos políticos, Luis, ha generado mucho enojo este presupuesto millonario que van a recibir los partidos políticos en 2018, 6.700 millones de pesos. Tú que le sabes muy bien a estos temas, es el más alto en la historia de los partidos políticos, Luis, de las elecciones en México. Sí, es el más alto en la historia de los partidos y crece año con año. Quiero decirte nada más que esto genera mucha indignación. Cada año es lo mismo, es la misma historia, se indigna la gente, los partidos se acusan entre ellos y no pasa absolutamente nada porque los partidos apuestan a que se olvide. En el mes de abril pasado hubo una oportunidad única en los últimos años cuando una propuesta de un diputado independiente, Pedro Kumamoto, estuvo a punto de ser dictaminada. Pero a la hora de la hora, esta iniciativa de Kumamoto que proponía reducir en 50% el dinero de los partidos hicieron vacío, es decir, no llegaron a la comisión para votarlo y de tal forma no tuvieron que rechazarlo, simplemente no hubo quórum para votarlo. Entonces, los partidos de manera sistemática, todos, se rehúsan a abordar el tema, dicen que están de acuerdo en reducirlo, pero en los hechos no. Y la verdad es que esto genera mucha indignación. Yo creo que es momento de reducir el dinero, no como revancha, Azucena. Partidos ricos van a ser partidos burocratizados. Partidos ricos son partidos que se alejan de la sociedad. Partidos con menos dinero van a ser partidos que van a recobrar su misión. El dinero ha corrompido el funcionamiento de los partidos, es necesario recuperarlo y reducir estos montos yo creo que ayudaría a fortalecerlos. Así es, que se puede hacer efectivamente. Ayer escuchábamos a los partidos señalarse unos a otros. César Camacho, el diputado, nos dijo aquí anoche que no se podía alcanzar este acuerdo porque el PRD no lo había puesto sobre la mesa. Nos han prometido muchas veces que va a disminuir el costo de la democracia. Y muestra de ello es que seguimos en el mismo camino y peor, estamos derrotados los ciudadanos. Todo esto es rollo, Azucena, todo esto es patear la pelota porque muchos partidos y muchos políticos aprenden que ante una pregunta incómoda simplemente dicen lo vamos a analizar y apuestan a que se olvida la gente y la gente se olvida de esto. Yo creo que en este momento hay una buena oportunidad porque en 2018 hay elecciones presidenciales y en 30 entidades y yo creo que la opinión pública, los medios, tú en tus entrevistas como esta puedes cuestionar a los partidos para que se posicionen en este tema fundamental. No es fundamental por el monto. 6.778 millones es insignificante frente al presupuesto global del país. Es un asunto de empatía con la población que siente que esto es un mal gasto. Y dos, partidos con menos dinero van a ser mejores partidos. El dinero los ha corrompido, de tal forma que hay que insistir y ojalá algún líder
político que gane la presidencia en 2018 vea que esto es una prioridad para recuperar y reconstruir algo que es una moneda de cambio en la política y que en México ya es muy escasa, que se llama credibilidad y legitimidad. Ahora, César Camacho decía anoche que ellos estaban dispuestos a establecer un acuerdo con el resto de los partidos para que antes del 2018 se reduzca el financiamiento. ¿Se puede? ¿Es legalmente posible, Carlos? Eso es retórica. Pudieron haberlo hecho el 30 de abril de este año, cuando en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se sometió un dictamen con una propuesta concreta. Y el PRI y el PAN se pararon de la mesa, no regresaron. Solo el PRD, en la persona de Guadalupe Acosta, estuvo apoyando esto, pero los partidos lo han hecho vacío. Entonces, esta idea de que van a hacer un acuerdo es falso. Primero, no se puede porque no es legalmente posible hacerlo para 2018. Segundo, ha habido muchas oportunidades para hacerlo. Por cierto, en el Estado de México, en la elección de este año, los partidos dijeron que se comprometían a gastar la mitad de lo que la ley establecía. Nadie cumplió ese compromiso, nadie les exige cuentas. Perdón que lo diga, es puro rollo y es patear la pelota y es apostar al olvido de la gente. Lo es. Gracias como siempre, Luis Carlos. Buenas noches. Gracias, Azucena. Gracias. Buenas noches. Al regresar, Fernando Santillanes. Hoy, a las 22 horas, con Puig a las 10. A las 22:45 horas, La Afición. Y a las 23 horas, Milenio Noticias con Héctor Zamarrón. Mañana se presenta el nuevo smartphone de Samsung, el Galaxy Note 8. Fernando Santillanes ya está listo en Nueva York. Buenas noches, Fer. Hola, ¿qué tal, Azucena? Me encuentro en la ciudad de Nueva York y es que aquí mañana Samsung va a presentar el nuevo Galaxy Note 8. Tendremos todos los detalles en una cobertura especial en milenio.com y obviamente en Milenio Televisión. Se van a confirmar los rumores de este teléfono, tendrá esta pantalla inmensa, tendrá un sistema de reconocimiento de voz nuevo. Todo eso lo sabremos mañana. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, Nintendo dio a conocer el primer video de la nueva consola que saldrá en octubre, una consola retro, el Super Nintendo Mini. Es realmente como la del año pasado, se va a convertir en una sensación. Las preventas de esta consola se han terminado y el comercial es retro. El comercial es como si fuera un comercial de los 90, se convirtió en algo de lo más viral el día de hoy, y para todos los que vivimos en esa década y jugamos con el Super Nintendo, créeme que es algo que estamos esperando. Así que mañana tendremos todos los detalles de este nuevo Galaxy Note 8. Desde aquí, desde Nueva York, me despido y nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks. Gracias, Fer. Hasta mañana. Buenas noches. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a la razón en la segunda parte de su conversación con Luis Enrique Miranda, secretario de Desarrollo Social. Así la historia de este martes 22 de agosto. Gracias por su atención. Buenas noches y hasta mañana. Esas cámaras se están apagando. Wow. Wow. Esa es la cosa. Están muy nerviosos y que yo esté en televisión en vivo, porque esto no puede suceder. Y bueno, déjenme decirles que soy una persona que quiere decir la verdad. Soy persona honesta y lo que estoy diciendo ustedes saben que es exactamente lo correcto. No solamente los medios dan una plataforma a los grupos de